Directiva, un programa de análisis, discusión, reflexión, debate e interacción con la comunidad de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. Bienvenido. ¿Qué tal? Soy Bogar González y González, director de Planeación, Calidad y Promoción Institucional. Uno de los objetivos del programa Directiva es reflexionar acerca de temas de interés de la comunidad universitaria y uno de ellos es sin duda la seguridad o la falta de ella. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI, 2 de cada 3 mexicanos considera que vivir en su ciudad no es seguro. En este escenario, donde todos estamos expuestos, hemos convocado a una serie de expertos para que nos hagan propuestas y vamos a dedicar los siguientes programas de Directiva bajo mi conducción para hablar con directivos, docentes y alumnos sobre estos temas, para escuchar sus propuestas y recomendaciones. En este programa platicaremos con docentes de psicología, criminología y derecho. Te recuerdo, amigo Radio Escucha, que puedes expresar tus ideas también a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Si tienes dudas, sugerencias, comentarios o si quieres proponer algún tema o quieres venir al programa a platicar con nosotros, bienvenido a Directiva. Te recuerdo que estamos en Proyecto Jaguar Radio y en nuestra página de internet uicui.edu.mx o aquí en la estación de radio, en nuestra oficina de producción en el segundo nivel del edificio de Reguiletes. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría saber qué opinas. Marca al 01712-283-1012 a las extensiones 1094, 1095 o 1096 y participa en Directiva. Regresamos. Muy bien, continuamos. Bueno, pues sin duda la seguridad es uno de los temas ahorita más recurrentes en las ciudades, en los poblados. No hay día en que los medios de comunicación no manejen el tema. Incluso ahorita que empiezan las campañas electorales estamos viendo que los partidos están aludiendo a este tema para ganar adeptos, para criticar a la competencia. Y bueno, este es el tema que nos ocupa el día de hoy, la seguridad, cómo podemos desde nuestra actividad estar alertas a este tema y bueno, protegernos como comunidad y como individuos. Para esto quiero recibir en este estudio de Proyecto Jaguar Radio a la maestra Francisca Rosas Mendiola, docente de la licenciatura en Psicología. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. A la maestra Selene Bastida, docente de la licenciatura en Criminología. Muchas gracias. Y al maestro Axel López Felipe, docente de la licenciatura en Derecho. Gracias, maestro. Bueno, pues a los 3 compañeros docentes les agradezco su presencia y bueno, inicio con esta primera reflexión. Desde su especialidad como psicólogos, criminólogos, abogados, ¿qué podemos hacer para prevenir, para estar alertas con este tema de inseguridad? Esas recomendaciones prácticas de prevención para nuestra comunidad. Hablo de alumnos, docentes y administrativos. Maestra Selene. Sí, maestro, mire, lo más importante que debemos de tomar en cuenta como ciudadanos es que, como decíamos en un inicio, la prevención es tarea de todos. Y entonces significa que estamos involucrados en tomar medidas de seguridad, tanto personales como sociales, el cuidar nuestras propias cosas, el no ser ostentosos, el no estar todo el tiempo presumiendo lo que tenemos en lugares públicos, que eso generan mayores niveles de inseguridad. Debemos entender además que de las nuevas explicaciones que se dan sobre el crimen está el hecho de que el delito es oportunista y entonces busca el momento idóneo, la víctima propicia, el lugar adecuado que le genere mayores réditos al delincuente. ¿Qué podemos hacer entonces como ciudadanos para evitar ser víctimas de delito? Lo primero que tendremos que hacer es aminorar las oportunidades para el delito. El no generar la ambición en los delincuentes, el que aminoremos en lo posible los daños o los riesgos emanados de la inseguridad dentro de la sociedad.
Debemos de tomar en cuenta medidas de seguridad personales y medidas de seguridad sociales, cuestiones sobre vigilancia, pero que todos estemos al pendiente de nuestro cercano, de la gente que se encuentra a nuestro alrededor, porque la seguridad no solamente es individual, sino que tiene que ver con cuidar del otro. Y a mí me parece muy importante que en cuestión de prevención es alejarnos de la cultura del consumismo y la ostentación, que me parece que derivado de la globalización ha traído como consecuencia que queramos presumir y en muchas ocasiones incluso dar un nivel de vida que ni siquiera tenemos y que nos puede traer como consecuencia ser víctimas de un delito. Muchas gracias, maestra Selene, docente de la licenciatura de Criminología. Escucharemos ahora a la maestra Francisca Rosas, docente de la licenciatura de Psicología. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podemos prevenir, maestra? Bien, maestro, hablamos a diario igual de la parte preventiva, ¿no? Si nosotros analizamos desde este punto de vista de la prevención, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para poder evitar toda esta situación que estamos viviendo hoy en día? Hablamos de que el problema de la delincuencia, como cualquier otro problema o enfermedad, requiere atacarse precisamente de raíz. Primero tenemos que estar conscientes de que la delincuencia es una consecuencia a una serie de problemas, no simplemente a un solo problema. En la mayoría de los casos hablamos de que el origen de este problema surge precisamente en la familia. Los seres humanos estamos habituados o estamos acostumbrados a educar a los hijos, a educar a las generaciones de manera excesiva en castigos, etcétera. Entonces esto genera también inseguridad, bajas autoestimas en la misma persona. También estamos alejados y creo que hemos olvidado parte importante que son los valores. De pronto también de ahí parte toda esta situación delictiva. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos trabajar desde el punto de vista psicológico con la autoestima. Situaciones culturales también tenemos que abordar en este sentido, educación para los padres, porque de pronto vemos que si somos víctimas de un delito, precisamente lo arraigamos o lo encontramos en este sentido, somos atacados por alguien, pero también a la vez están agrediendo al mismo contexto familiar, etcétera. Entonces tendríamos que estar preparados y también trabajar con los mismos padres o con el mismo contexto familiar. Es importante hablar, si hablamos de la prevención, es importante ubicar o detectar las necesidades de cada zona porque son completamente distintas. Nosotros podemos ubicar regiones donde a lo mejor hasta por cultura los padres, lo llamamos nosotros, ¿no? Son duros para con los hijos. Entonces, ¿qué genera toda esta parte? Lo comentaba hace un momento, trabajar en la escuela para padres o en educación con los padres que impidan generar estas estructuras delictivas y que a futuro pues lo podamos ir erradicando poco a poco. Muy bien, muchas gracias, maestra Francisca Rosas. Y bueno, escuchamos las recomendaciones preventivas de nuestro docente invitado de Derecho, el licenciado Axel López Felipe. Con la venia de todos ustedes, por cuanto hace al aspecto de la prevención y en relación con el ámbito legal, precisamente se establece que la base importante para evitar la comisión de conductas antisociales o bien la comisión de conductas ilícitas es partir desde la educación, hacer valer ese derecho constitucional que se encuentra consagrado precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece que todo ciudadano tiene derecho a la educación, y precisamente es el aspecto trascendental y básico para evitar que precisamente se cometan ilícitos, sobre todo desde el aspecto patrimonial, por ejemplo, robos, fraudes, asaltos y demás. Son hechos delictuosos en los cuales se ha determinado precisamente que su comisión pues se debe precisamente a la falta de empleo, al aspecto de la poca o falta de educación, y son derechos que el gobierno mexicano ha descuidado en ese sentido. Si bien es cierto, se encuentran reconocidos en nuestro máximo ordenamiento jurídico, sin embargo, hace falta precisamente que nosotros como ciudadanos hagamos valer el ejercicio de tales derechos, y me refiero precisamente a la educación como eje importante para evitar y para formar a jóvenes universitarios de todo nivel, precisamente para evitar y formarlos que se dediquen
a la elaboración de algún trabajo, y en ese sentido, bueno, que sus ocupaciones puedan ser precisamente para evitar la comisión de conductas antisociales. Quiero hacer referencia que al menos en México, el 18 de junio del año 2008, se llevó a cabo una reforma en la Constitución en materia de seguridad pública y justicia penal. ¿Por qué razón? Pues porque la sociedad actualmente desconfía de las instituciones públicas, se aqueja de corrupción, de impunidad, y bueno, son algunos factores que la sociedad mexicana ha detectado y que hacen que precisamente no confíen en las instituciones, motivo por el cual se vio la necesidad de que se llevara a cabo una reforma constitucional, el cual ya comenté fue efectuada el 18 de junio del año 2008, para que se implemente todo un sistema de justicia penal y evitar precisamente la comisión de este tipo de conductas ilícitas. Bueno, pues como ven, queridos radioescuchas, este tema está más que interesante, y el enfoque que les dan nuestros tres invitados desde el punto de vista de psicólogos, criminólogos y abogados. Recapitulo algunas de las recomendaciones. La maestra Selene pues nos recomienda esto que me parece fundamental, de no ser ostentosos, de no ser pues parecer que estamos publicitando que tenemos dinero y atraer al delincuente. La maestra Francisca nos habla de los valores y la situación que todo nace en las familias, la falta de comunicación, y bueno, también el licenciado Axel nos recuerda la necesidad de estar informados. Me gustaría cerrar esta ronda, tenemos 2 minutos, con algunas recomendaciones, 2 o 3 así muy prácticas de prevención para nuestros alumnos, para nuestros docentes y administrativos, y en general para la ciudadanía. Maestra Selene. Yo creo que la recomendación más importante es ser observadores, y la segunda observación, cuidarnos entre todos. Me parece que es fundamental un sentimiento de comunidad. Muchas gracias. Maestra Francisca. Coincido con la maestra Selene, creo que la parte elemental que necesitamos ocupar hoy en día pues es la observación. Creo que aprendiendo a ubicar y analizar nuestro contexto podemos entender todo lo que se nos puede venir a futuro. Maestro Axel. El principal factor para generar prevención de conductas antisociales o conductas ilícitas es el cuidado tanto individual y colectivo. Perfecto. Yo creo que ese sentido de comunidad es algo que hemos estado perdiendo. De repente en nuestras redes sociales, lo he dicho en otros foros, y bueno, no es una frase mía, aleja a los cercanos y acerca a los lejanos, y estamos ahí concentrados en nuestros celulares, escuchando música, y de repente no escuchamos ni el claxon de alguien que nos está echando aguas. Como ven, estimados radioescuchas, este programa nos está dando recomendaciones muy prácticas, muy sencillas, pero que a veces por eso mismo se nos olvida. Les invitamos a seguir con nosotros en nuestro siguiente bloque, que va a estar todavía más interesante. Gracias por estar con nosotros. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en la página uicui.edu.mx y haz clic en contacto. Regresamos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en Proyecto Jaguar Radio en el espacio de Directiva. Y les pediría a los invitados docentes de Psicología, Criminología y Derecho, ¿qué hacemos cuando desafortunadamente estamos ya en el momento de la ejecución de la conducta ilícita? ¿Cómo debemos actuar si desafortunadamente nos tocó? Maestra Bastida. Muy importante entender que a pesar de todas las medidas preventivas para anticiparnos a la conducta, nadie está exento de ser víctima, y por lo tanto debemos estar preparados. Sí me parece muy complejo, porque creo que nadie se encuentra verdaderamente preparado para un hecho de esta naturaleza, y hasta que no lo vives no sabes cómo vas a reaccionar. Pero me parece que es muy importante, en primer lugar, mantener la calma, y en segundo lugar, analizar que más importante que tus pertenencias, que tu patrimonio, está tu integridad física y sobre todo tu vida. A mí me parece, como criminólogos, que el punto medular y el valor más importante que debe ser defendido dentro de una sociedad es la vida. Y entonces eso significa que la cuestión económica se ha puesto
en la actualidad en un punto medular, cuando debería de ser la vida y la integridad de las personas. Debemos entender entonces que primero es mi defensa y la defensa de mi compañero de viaje, de mi compañero de calle, de mi compañero de escuela, de mi propio familiar, en lugar de defender mis pertenencias, que si bien son el fruto de nuestro trabajo, finalmente, mientras tengamos fuerzas para seguir trabajando, pues tendremos la posibilidad de recuperar lo material, pero la vida jamás. Muchas gracias, maestra Bastida. Maestra Francisca, ¿qué hacemos en cuestión psicológica? ¿Cómo actuamos cuando estamos en un evento? Ok, sí, hablar de qué hacer en el momento creo que sí es un tema bastante complicado. De pronto hablamos de esta parte preventiva y hablamos de toma la calma, respira, no mires, etcétera. Sin embargo, aún viviendo ya un evento, los seres humanos tendemos a responder de manera completamente distinta ante una misma situación. Entonces, sí es complicado hablar y decir qué necesitamos hacer. Creo que lo más importante y que necesitamos entender, concientizar, es que el ladrón siempre va por dos motivos, por la parte material o por la vida del ser humano, ¿no? Y ahí en ese momento es donde tendríamos que analizar y estar seguros que lo material va y viene y que la vida, pues finalmente si se pierde no regresa, y tendríamos que ir por eso, por la segunda parte, ¿no? Que sería la vida. Creo que en ese sentido es donde yo puntualizo más el ubicar que lo material se recupera y el estado emocional en algún momento es complicado poder restablecerlo, sin embargo se puede lograr, pero la vida ya no. Muchas gracias. Maestro Axel, ¿cómo actuamos cuando estamos en una ejecución de una conducta ilícita? Respecto a la opinión del suscrito, va en el sentido de que todos estamos expuestos, sin excepción alguna, de ser víctimas de la comisión de alguna conducta antisocial o alguna conducta ilícita. Diversos aspectos, puede ser de carácter patrimonial, de carácter sexual, etcétera. Debemos de tomar en consideración en el momento de estar, en el momento en que se esté ejecutando una conducta delictuosa, tomar en consideración y concientizar que lo más valioso que tenemos, tanto en lo individual como en lo colectivo, es nuestra integridad corporal, nuestra integridad sexual o la vida precisamente. En el momento en que se esté ejecutando la conducta ilícita, bueno, la estrategia más importante sería la tranquilidad, tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo. Aquí se ha tocado también la importancia de cuidarnos entre todos, de esa responsabilidad ciudadana. ¿Cómo podemos apoyar a sanar a las víctimas frecuentes de un evento de este tipo? ¿Qué atención requieren las personas que sufren un hecho violento, un hecho delictuoso, maestra Bastida? A mí me parece que necesitan de un tratamiento particular, individualizado, que tiene que ver con cuestiones, muchas veces cuestiones biológicas con atención médica, cuestiones psicológicas que me parece la parte medular, y sobre todo cuestiones sociales del tipo de trato que reciben, porque a veces no solamente es la victimización primaria, sino la revictimización del contexto, de la gente que no vivió el momento de la victimización y de las autoridades que en muchas ocasiones no tratan contacto a las víctimas de los delitos. El caso de las víctimas frecuentes, por supuesto que nos deja en un estado de preocupación. En las personas a mí me parece que se genera un sentimiento de culpa, pero también un sentimiento de venganza, de querer tomar la ley por propia mano, generado por la inseguridad y generado por la falta de confianza en las instituciones gubernamentales. Me parece también que esas víctimas que tienen que ser tratadas, me parece mucho más desde el enfoque psicológico, que creo que nos ayudará mucho la maestra para determinar ese tipo de tratamiento en lo particular que reciben, pero a mí me parece que las víctimas que han sido frecuentes nos pueden ayudar a hacer prevención general, y eso significa que las víctimas frecuentes pueden hablarnos del problema de la victimización y darnos características que la gente que no hemos vivido, gracias a Dios no hemos vivido un hecho de esta naturaleza,
naturaleza, pues estemos preparados. Las víctimas frecuentes nos hablan del modus operandi de los delincuentes, de los lugares frecuentes de la victimización, de los hechos que pudieron haber originado la victimización o la vulnerabilidad de las personas a la victimización. Y a mí me parece que esa victimización, que puede parecer en un primer sitio negativa, se puede convertir en algo positivo si lo sabemos direccionar. Incluso, por ejemplo, hay personas de los mismos jovencitos, alumnos, estudiantes, maestros administrativos que han sufrido de algún tipo de victimización. Ellos mismos crean estrategias preventivas, como el hecho de decir, voy a cargar una doble cartera para poder entregar una cartera que no tenga o que no me genere una pérdida material en mayor escala. Voy a estar observando, no me voy a dormir, no voy a cargar mi computadora. Entre ellos mismos se genera una cultura de prevención porque son los que vivieron el acontecimiento. No es lo mismo ver el hecho victimal y vivirlo que simplemente escucharlo. Maestra Rosas Mendiola, ¿cómo ayudamos a los que ya sufrieron? Sí, efectivamente, una atención especializada desde el punto de vista psicológico, sobre todo. Lo habíamos comentado en algún momento, es complicado hablar de un tratamiento puntual para cada ser humano porque cada ser humano es completamente distinto. Sin embargo, la intervención terapéutica pues es la sanación precisamente del evento que se ha vivido. Recordemos que no solo enferma la experiencia vivida, sino también el recuerdo. El terror del recuerdo es lo que va enfermando. Muchas de las personas cuando viven un evento de esta magnitud suelen reprimir, le llamamos en psicología guardar todas las emociones que están pensando, que están sintiendo y no las expresan. Recordemos también que la palabra sana, entonces la forma más rápida de poder sanar es poder expresarla a través de un proceso terapéutico. Necesitamos evaluar primeramente qué tanto ha sido el daño psicológico, porque las personas responden de manera distinta y por tanto se afectan de manera distinta. Entonces, valorar el daño psicológico para inmersarlos a proceso terapéutico y obviamente cambiar esa significación o valorar la significación del evento por la resignificación, le llamamos en psicología, que el sujeto, el paciente que ha vivido este evento pueda entender o pueda interpretar de manera distinta lo vivido. En el momento del acto vivido, de la acción agresora, el sujeto, el paciente tiende a percibirlo de manera completamente catastrófica. La intención del proceso terapéutico es eso, que minimice, que dé un nuevo significado, por eso hablamos de la resignificación, y que pueda comprender que lo vivido puede restablecer y poder seguir una vida estable. Muchas gracias, maestra Francisca. Maestro Axel, ¿cómo apoyamos a quien ha sido víctima? El apoyo que puede recibir o que requiere recibir una persona que ha sido víctima en la comisión de una conducta ilícita o hecho delictuoso es que de manera inmediata debe recibir atención médica y psicológica de urgencia. Esto es un derecho que, se encuentra establecido tanto en tratados internacionales como en materia de derechos humanos, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que toda persona que ha sido víctima de la comisión de una conducta ilícita tiene el derecho a que se le reciba que se le proporcione atención médica y de carácter psicológica de manera urgente. Otra de las cuestiones es que hay supuestos en los cuales las víctimas no dominan el idioma español. Puede ejercer su derecho y tiene la obligación, la autoridad competente para que se le pueda asistir o designar algún intérprete o traductor en caso de que, la víctima no hable el idioma español o tenga la discapacidad auditiva. Son cuestiones que al menos se presentan de manera constante al momento de que se cometen conductas ilícitas denominadas hechos delictuosos, en los cuales en ocasiones la víctima por temor no puede emitir precisamente o no puede narrar los hechos por los cuales tuvo intervención como en calidad de víctima, por lo cual requiere del apoyo de la psicología, requiere del apoyo de la atención médica y la designación de algún perito o intérprete. Muchas gracias. Bueno, como ven, estimado radioescuchas, las recomendaciones son muy prácticas, son muy reales, lo podemos lograr
Y bueno, les invito a continuar en Proyecto Jaguar Radio en este espacio de directiva dedicado al tema de la seguridad. Regresamos. Nos gustaría saber qué opinas. Búscanos en redes sociales como Universidad de Ixtlahuaca CUI y participa en directiva. Regresamos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escuchas, en Proyecto Jaguar Radio, en esta mesa de directiva dedicada a la seguridad. Solamente recuerdo que, bueno, hemos revisado qué podemos hacer para prevenir un delito, cómo debemos actuar cuando desafortunadamente estamos inmersos en una conducta ilícita y cómo podemos ayudar a quien ha sido víctima de una circunstancia de este tipo. Le propongo a la mesa el reflexionar como universidad qué podemos hacer para ir reposicionando esa seguridad, cuál debe ser nuestro comportamiento profesional para ir desmotivando la actividad de los delincuentes. Y bueno, pues reconocemos que la impunidad de nuestro país es, yo creo que el origen de muchas cosas. Escuchaba a un comentarista que decía que la actividad más premiada es la delincuencia porque solamente en un 3% es la posibilidad de recibir un castigo. La impunidad se anda por ahí entre el 97% que la gente delinque y no pasa nada. Como universitarios o como universidad, ¿qué hacemos para contribuir a la seguridad, maestra Selene? Debemos recordar que la universidad no solo se instituye con los directivos. Estamos involucrados los docentes, trabajadores universitarios y en un papel muy primordial los estudiantes. La prevención y la seguridad es sistémica y entonces involucra a varios sectores, a varios niveles, a varios actores, y eso quiere decir que cada uno tiene un papel primordial. Los estudiantes no pueden hacer el trabajo de los directivos y la universidad como institución no pueden hacer el trabajo de las autoridades, y en definitiva el trabajo de las autoridades no puede ser hecho por los estudiantes o los trabajadores universitarios. Por eso debemos entender que cada uno tiene su papel. Me parece que como universidad tenemos un papel primordial. En primera, porque nuestra universidad está formada por jóvenes y la juventud es reactiva. Y la reacción debe ser desde el lado positivo. Si reaccionamos con ciclos de violencia, las cosas no funcionan y no se solucionan. La reacción debe de emerger de gente pensante y analítica, que vislumbra la realidad, que reacciona con racionalidad y que actúa en favor de una cultura de prevención. Me parece también que el punto medular tiene que ser, por ejemplo, el cambiar la cultura de ostentación por una cultura de sencillez, por una cultura de trabajo, por una cultura de convivencia y de sentido de comunidad, que genere que entre todos nos cuidemos y que ese sentido de comunidad no solamente sea interno en la universidad, en nuestra universidad, sino que ese sentido de comunidad se extienda a toda la sociedad. También sería muy importante el analizar que lo que ya ha funcionado con éxito en un ambiente sea traspolado al otro, que podamos comunicar las medidas preventivas y que la prevención se vuelva verdaderamente una cultura y no un momento. La prevención no puede ser solamente un instante y cuando sucedió el delito y actuamos. Y me parece que la universidad como institución, como organización, funge como un grupo de presión gubernamental, no con imposición, no con coerción, pero sí con diálogo. Me parece que la universidad es un buen punto de comunicación y de acercamiento a las autoridades para que las autoridades hagan lo que les toca y que cada uno tenga un reparto adecuado de actividades. Muy bien. Maestra Francisca, la Universidad de Ixtlahuaca, ¿cómo puede trascender, obviamente en primera instancia con su comunidad, pero también con la sociedad? Y rescato mucho un tema que la maestra Bastida está trayendo a la mesa, que es el sentido de la comunidad. ¿Cómo fomentamos eso entre nuestros muchachos, que unos vienen de Toluca, otros de Metepec, de Jocotitlán, de Atlacomulco, de aquí mismo de Ixtlahuaca, de Jiquipilco? ¿Cómo fomentamos ese sentimiento de comunidad? Partimos precisamente de este espíritu de convivencia y apoyo mutuo que ya comentaba la maestra hace un momento. Somos un equipo y la universidad es un equipo y por tanto necesitamos trabajar como tal en equipo. Considero que lo más importante es generar esta parte de
y ya lo comentaba, formar personas críticas que puedan dedicarse a investigar, a indagar, a proporcionar la información, a transmitir toda esta parte de la prevención, pues para que podamos lograr a toda la comunidad universitaria informarle de lo que podemos hacer y no hacer en un evento de esta magnitud. También considero que es importante que las instituciones de seguridad pudieran permitir la entrada a las instituciones pedagógicas y que de alguna manera pudiéramos hacer un buen equipo de trabajo para pues poder aportar en ello. Muy bien, muchas gracias. Maestro Axel, ¿cómo logramos que esta universidad trascienda con buenas recomendaciones o buenas líneas de conducta, de comportamiento y fomentamos este sentido de comunidad? Tomando en consideración que la universidad se conforma por directivos, docentes, administrativos y alumnos, de los cuales cada uno de ellos proviene de diversos lugares. Como usted lo comentaba, en el Estado de México, bueno, tenemos alumnos de Ixtlahuaca, de Toluca, de Sinacantepec, de Metepec, y no solo alumnos, sino también los propios directivos son de diversos lugares que se integran en esta Universidad de Ixtlahuaca. Tomando en consideración el rol de la universidad, que es formar a profesionales críticos y reflexivos, en ese sentido, la labor fundamental de la universidad para efecto de llevar a cabo prevención de conductas ilícitas, pues es la formación integral y crítica y reflexiva de cada uno de nuestros estudiantes, desde el aspecto de la criminología, a formar estudiantes y en un futuro profesionales que puedan elaborar o puedan efectuar programas de prevención, divulgar las estrategias para evitar la comisión de conductas antisociales o divulgar la información para la comisión de conductas ilícitas. Por cuanto hace el aspecto de los psicólogos, capacitarlos, que tengan el conocimiento suficiente para efecto de poder atender a toda persona que sea víctima de la comisión de alguna conducta delictuosa. Y por cuanto hace a profesionales en el aspecto jurídico, bueno, formarlos para que puedan ellos brindar atención y brindar asesoría jurídica para las personas que han sido víctimas u ofendidos de la comisión de ciertos delitos, para que estén en posibilidad de poder asesorarlos y en su momento oportuno acudir ante la autoridad competente y llevar a cabo una investigación de carácter ministerial y en su momento oportuno sancionar al sujeto que comete este tipo de conductas. Me parece que eso es algo fundamental que podemos empezar a concluir desde esta mesa, que de repente aquí convivimos 8,000 seres humanos en la Universidad de Ixtlahuaca y tenemos criminólogos, psicólogos, abogados, y no tenemos ese tiempo para comunicarnos y reflexionar en estos temas. Yo ofrezco esta mesa, este espacio de directiva, para que en el futuro vengan a reflexionar aquí con alumnos. Yo tengo hoy en la tarde grabación con los directivos y con alumnos, precisamente para fomentar ese sentimiento de comunidad. Y algo yo lo comentaba en las reuniones previas a este proyecto, que pues se nos ha olvidado, por ejemplo, hasta echarle raid al compañero docente, al alumno. Preferimos venir escuchando música en nuestro espacio, que es el vehículo, que ya, bueno, pues es comedor, es medio de transporte, y no tenemos la humildad de dar raid a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros estudiantes. Yo creo que pudiera ser a lo mejor alguna circunstancia. A mí me llama mucho la atención compañeros que viven muy cerca de la universidad y vienen aquí a lucir sus vehículos cuando se pudieran llegar caminando, en bicicleta. Y bueno, pues ese sentimiento de comunidad, desgraciadamente el sistema económico, bueno, no quiero caer en lugares comunes de echarle la culpa a los demás, pero sí este sentimiento, esta mística de consumismo, de que pues soy lo que compro, soy lo que los otros ven de mí. En cuestiones materiales, creo que les estamos dando ahí bastantes oportunidades a los delincuentes, y creo que mucho de la seguridad está en nuestra actuación diaria. Bien, pues les agradezco a los radioescuchas estar con nosotros. Vamos a seguir en nuestro último bloque con una serie de conclusiones, aprovechando la formación de nuestros compañeros docentes, psicólogos, criminólogos y abogados. En este bloque siguiente vamos a pedirles que nos ayuden a concluir para que tengamos información técnica, información sencilla y que la tengamos presente.
Seguimos en Proyecto Jaguar Radio en el programa de Directiva. Gracias por continuar con nosotros. Nos gustaría saber qué opinas. Puedes hacer comentarios al correo masterp.jaguar@hotmail.com y participa en Directiva. Regresamos. Bueno, refería en nuestro bloque pasado y agradezco para los que continúan con nosotros en la mesa de Directiva en Proyecto Jaguar Radio, que algo que fomenta y yo creo que todos nos tiene molestos como ciudadanos de nuestro México es la impunidad que observamos y que a lo mejor nosotros somos partícipes. ¿Cómo abordamos este tema desde el punto de vista de los criminólogos, psicólogos y abogados? ¿Cómo combatimos o cuál es su opinión para erradicar esa impunidad, maestra Selene? La impunidad es un problema que nos inmiscuye a todos y que tiene que ver con corrupción. En cuestión de impunidad somos responsables desde el hecho de no acudir a denunciar o ir a denunciar pero no continuar con los trámites que vienen después de la denuncia y contribuir a la corrupción, y entonces estamos siendo partes del problema. La impunidad está generada por el sentimiento de inseguridad, de descontrol del delito, de que no vemos que en realidad las autoridades actúen. Pero también el sentimiento de inseguridad y los comentarios respecto a la impunidad muchas veces tienen que ver con la realidad, pero otras veces tienen que ver con los comentarios de terceros, como el hecho de que nos digan el vecino fue a denunciar y no hicieron nada, dicen que fulanito de tal quedó libre después de tanto tiempo, me dijeron que pierdes mucho tiempo si vas a denunciar, y entonces no son experiencias directas, que sí tienen una base real, pero que muchas veces tienen que ver con lo que nos han comunicado que pasa, pero no con lo que en realidad está pasando. Sí es cierto que la cifra en México es muy alta, ya usted hace rato refería que más del 90% de los delitos quedan impunes. En las encuestas de victimización nacional se ha llegado a la consideración que más del 60% de las víctimas de un delito han quedado insatisfechas por el trabajo de ministerios públicos y de jueces. Tan solo el INEGI, por ejemplo, refiere que solamente 26 de cada 100 delitos llegan a la fase conclusiva de la etapa de investigación, y entonces en realidad estamos hablando de un problema, pero que se basa desde mi punto de vista en la corrupción. Y el problema radica en que la corrupción tiene una génesis desde la familia, desde la educación, desde los medios de comunicación, y entonces para poder erradicar la corrupción no es un trabajo de hoy para mañana, sino un trabajo que requiere de mucho tiempo, que requiere de un trabajo conjunto, de un enfoque multidisciplinario para poder estudiar su génesis, su erradicación y después cómo se manifiesta esta dinámica en la sociedad. Maestra Francisca, ¿qué reflexión tendrá en este punto de la impunidad? Muy importante, un tema muy, muy interesante. Y bueno, lo que yo quisiera recomendar y decir al público es no generalizar las experiencias precisamente de los demás y darnos la oportunidad de vivirlas nosotros mismos. Precisamente a la falta de castigo o la ausencia del cumplimiento de la ley, la persona se siente desplazada, ignorada, minimizada, y en muchas de las ocasiones esto es lo que genera el ya no ir a avisar de una situación vivida. Entonces les invito a que lo hagan, a que tengamos la oportunidad, a que nos demos la oportunidad de que realmente podamos hacer algo por nosotros mismos. Muchas gracias. Maestro Axel, ¿cómo combatimos, cómo hacemos frente a este lastre de la impunidad? Se ha dicho y se ha acreditado que la falla en el sistema de justicia penal en México es la impunidad vinculada con la corrupción. ¿Y por qué se actualiza ese aspecto de la impunidad en el sistema de justicia penal? La situación es la falta de preparación de los operadores jurídicos, y me refiero a jueces en materia penal, me refiero a ministerios públicos, no están capacitados para investigar la comisión de conductas delictuosas, abogados, falta de capacitación, así como de peritos. Pero no solo los operadores jurídicos se encuentran involucrados, o no solo ellos tienen la culpa, o por así indicarlo, en cuanto a la existencia de impunidad. También se encuentra involucrada la sociedad.
La sociedad no confía en las instituciones públicas y de procuración y administración de justicia, y me refiero a la Procuraduría General de Justicia de cada entidad federativa, o bien a los órganos que ejercen función jurisdiccional en materia penal. No confían en estas instituciones y suelen decir que es una pérdida de tiempo, que la institución, quien tiene dinero puede garantizar su justicia, y quien carece del aspecto económico simplemente tendrá que quedarse con la violación a su derecho. En ese sentido, yo sugiero a toda la sociedad y a estudiantes, a docentes, a directivos, que en caso de ser víctimas u ofendidos en la comisión de alguna conducta delictuosa, fomentar la cultura de la denuncia y dar seguimiento a la institución competente, que en este caso es el Ministerio Público, dar seguimiento a cada una de las diligencias que para tal efecto lleve a cabo este órgano de representación social, a efecto de llegar a una finalidad o a un propósito fundamental, que es sancionar al sujeto activo. Y me refiero a sancionar al sujeto no solo a si requiere aprisionarlo, sino que se busca la reparación del daño en el aspecto económico, en el aspecto psicológico o moral. Muchas gracias. Bueno, pues propongo a la mesa conclusiones, una ronda de conclusiones que le sirvan a nuestra comunidad universitaria y que pueda trascender esta universidad a través de sus actores, más allá de las bardas de la universidad, con la sociedad, porque me parece que es el fin último de la universidad, de sus egresados, tener una incidencia social. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, maestra de criminología? Ahora que comentaba respecto a la finalidad, al fin último de la universidad, yo pensaba en el fin último de la criminología, que es la prevención. Y entonces deberíamos ser muy puntuales en afirmarle a toda la sociedad y a nuestra comunidad universitaria que debemos tender más a la prevención, que tiene efectos a largo plazo, que solamente al castigo, al castigar a la infracción. Me parece que es muy importante que como criminólogos entendamos el papel primordial de la prevención cuando elaboramos programas y medidas de prevención y de seguridad, pero también entender que el trabajo no lo hacemos solos, que la criminología, por ser multidisciplinaria, requiere de las disciplinas como la psicología, como el derecho, la medicina, el área de trabajo social, para que los programas preventivos sean verdaderamente multidireccionales. Pero también me parece que hay que retornar a una sociedad incluyente, a una sociedad no etiquetante. Me parece también que un papel muy relevante de los universitarios y de toda nuestra comunidad es el ajustar nuestra perspectiva sobre la inseguridad, sobre el delito, sobre la corrupción, el no maximizar la realidad, el ser objetivo, ser observador, no dejarnos llevar por la era del consumismo que ha hecho que los valores verdaderamente importantes dentro de una sociedad se alejen de nuestra jerarquización, el alejarnos de la cultura de ostentación y, lo vuelvo a reiterar, el generar o el regenerar un sentimiento de comunidad. Muchas gracias, maestra Selene. Aprovecho para agradecerle su participación y ojalá, me llamó mucho la atención en las reuniones previas que los criminólogos necesitaban los medios de comunicación. Esta mesa está a sus órdenes. No, y al contrario, agradecemos mucho estos espacios que estoy segura que van a ser muchas voces las que se van a alzar. Gracias. Maestra Francisca, usted sabe que la admiro mucho como psicóloga. Gracias. ¿Qué recomendaciones nos daría para la comunidad? Bueno, trataré de ser muy puntual, maestro. Primero que nada, concientizar que todos estamos expuestos a un evento de este tipo. Eso es, creo que, elemental y básico para todos los seres humanos, entender que en algún momento lo podemos vivir y estar preparados para ello. Esta habilidad del ser observadores, yo también lo sugiero. Es muy importante y es muy puntual, ya lo comentaba, cuando aprendemos a ser observadores, aprendemos a predecir probablemente lo que viene. Generar un equipo de trabajo entre nosotros mismos, hablando de la institución, buscar un apoyo especializado en caso de haber sido víctimas de inmediato y no dejar pasar el tiempo porque puede traer secuelas graves en todos los aspectos. Y obviamente seguir trabajando este espíritu de apoyo mutuo entre todos los seres humanos. Muchas gracias, maestra Francisca, y gracias por representar a la Facultad de Psicología en esta mesa. Gracias, maestro. Maestro Axel, pues le toca la conclusión general con el punto de vista del abogado. Bueno,
Desde el aspecto del suscrito, son 3 recomendaciones que tendré a bien emitir. La primera sugerencia es fomentar cada una de las estrategias de prevención de conductas antisociales que han manejado en esta mesa de trabajo. La segunda recomendación es que en el momento de ser víctimas en la comisión de alguna conducta delictuosa, mantener la tranquilidad con la intención de evitar que esa situación pueda alarmarse y pueda trascender en el aspecto y en perjuicio de la víctima. Y como último punto de recomendación es fomentar la cultura de la denuncia. Todos estamos expuestos a ser víctimas o ofendidos en la comisión de algún delito. En ese sentido, tenemos que exigir nuestro derecho y hacerlo valer ante las instituciones de procuración y administración de justicia con la intención de evitar la reincidencia en los sujetos activos. Muy bien, muchas gracias, maestro Axel, gracias por representar a nuestra Facultad de Derecho. Y a nuestros radioescuchas les aprecio el habernos escuchado en Proyecto Jaguar Radio, en esta mesa de directiva. Y yo concluyo de una forma general agradeciéndole a nuestros invitados sus amables recomendaciones, sus posicionamientos y estas reflexiones que seguramente dejarán a nuestra comunidad y a nuestros oyentes varias aristas para estar reflexionando. Ofrezco este espacio a nombre de la Universidad de Ixtlahuaca CUI para que inviten a los alumnos, otros compañeros docentes. Y estoy cierto que aquí estamos cumpliendo una de las misiones y visiones de nuestra universidad. Conocimiento que no se comparte, pues no tiene razón de ser. Y el hecho de que nuestros radioescuchas a través de un podcast o en forma directa escuchen este programa, me imagino que vamos a tener muy buena acogida. Y es una respuesta de la Universidad de Ixtlahuaca CUI a problemas del día a día y que tenemos que ir resolviendo como sociedad. Muchísimas gracias a nuestros escuchas, a esta mesa de directiva en el tema de seguridad con docentes brillantes de las escuelas de Criminología, Psicología y Derecho. Les invito a seguir el Proyecto Jaguar Radio y seguir este tema de cómo hacemos para prevenir eventos delictuosos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos en Directiva. La Universidad de Ixtlahuaca CUI te invita